Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Mesa y estás escuchando el programa Planeta Fotográfico, donde habitualmente hablamos de trucos y consejos del mundo audiovisual. La que estás escuchando es esa versión para ser oída simplemente, que no tienes que estar pendiente de ninguna pantalla y por lo tanto puedes escucharme a través de YouTube, Spreaker, iVoox, Apple Podcasts y todas estas plataformas de podcast únicamente. Pues bien, ¿de qué va el programa del día de hoy? Pues si es de tu interés y quieres quedarte ahí. Te voy a hablar de una cámara que parece una webcam, pero no es una webcam, es una cámara PTZ llamada OBS Bot Tile. En su momento ya comenté sobre la versión 1, denominada Tile Air así a secas, y está a punto de aparecer en estos próximos meses la Tile 2. Y como tengo información privilegiada que me han hecho llegar la gente de OBS Bot, bueno, pues si eres fan de esta marca y quieres saber más sobre este producto, quédate ahí y te lo explicaré todo ahora a continuación. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa. Pues como te decía, te voy a explicar, antes de hablarte de las especificaciones del nuevo modelo de Tail 2, cómo descubrí yo primero esta marca y cómo comencé a utilizar la primera versión, la Tile Air. La marca OBS Bot la descubrí por casualidad buscando una webcam que tuviera una cierta calidad. Y bueno, pues un día me tropecé, creo que recordar, que con la versión Tiny o inclusive con la versión Mid. Creo que fue la versión Mid, la primera, la pequeñita. Después probé la Tiny 2, la Tiny 4K. He probado también la Mid 2, que bueno, que al final la he acabado sustituyendo por una Tile Air, con lo cual ya tengo tres modelos de Tile Air. La Google Meet 2 al final la he acabado vendiendo por una sencilla razón, porque las utilizo mucho para el tema del streaming, no como webcam, para el tema del streaming. Y bueno, Meet 2 está muy bien, pero no deja de ser una webcam con inteligencia artificial en la que se nota mucho la exageración de lo que es el vídeo. Se nota todo muy saturado, se nota todo muy artificioso y a mí prefiero este look que parece que esté trabajando con una cámara digital, con una cámara mirrorless. Si te gusta, evidentemente, ese tipo de imagen, ¿no? Donde todo aparece como tan nítido, donde deja de ser quizá algo más realista para entrar en ese apartado de los filtros. Bueno, pues yo te la recomiendo perfectamente. Es una cámara que da el tipo y además no necesita mucho cableado, dado que con el mismo cable USB se puede alimentar la corriente propiamente dicha, ¿no? Cosa que no pasa con las Tile, en este caso el primer modelo, el Tile Air, que necesita dos cables, uno que será el que conecte directamente al ordenador o al equipo de transmisión por streaming, y el otro es el que alimenta propiamente la cámara en sí, ¿no? Bueno, pues una vez descubierta la Tile Air, que es la que utilizo sobre todo para el tema de los streaming que yo realizo, pues la verdad es que estuve encantado. Empecé con una, luego añadí una segunda más al equipo, una tercera, y sobre todo lo utilizo para el tema de mis eventos. De vez en cuando me contratan para hacer transmisiones en streaming, sobre todo en lo que son ferias y congresos, y con tres cámaras ese YOLO Leap que tengo, a lo que hago es conmutación, voy pasando de una cámara a otra, todo esto en riguroso directo, y bueno, pues me viene muy bien. Las tengo conectadas no por USB, sino por HDMI para intentar que no haya ningún tipo de latencia. Bueno, ¿cuáles son esas características de la primera versión? La primera versión de la Tile Air, que supongo que cambiarán a Tile 1,
era aquella que disponía de un sensor de 1 partido de un octavo, un sensor CMOS. La resolución de píxeles efectivos, para que os hagáis una idea, era de 4K, o sea, aquí llegaba hasta 3856 por 2176 píxeles y disponía de 8 lentes ópticos y después, eso sí, el zoom era un zoom digital que alcanzaba hasta por 4. Ahora bien, como tenía tanta resolución y una resolución de 4K, aunque fuera digital, siempre pues quedaba bastante bien lo que era el resultado final, no se veía pixelado. Se mueve todavía en un rango de ISO que va o comprende desde ISO 100 a ISO 6400 y tiene 3 puntos de exposición tanto por arriba como por abajo, ¿no? La velocidad de obturación alcanzaba, como estas cámaras mirrorless, hasta 1/8000 y el enfoque lo podías realizar de forma automática o manual. Luego tenía y tiene una apertura que no podemos variar de un diafragma 1.8. La focal, para que os hagáis una idea, es un 23 milímetros y el balanceo de blancos va desde los 2000 grados Kelvin hasta los 10.000 grados Kelvin. El giroscopio que incluye es un giroscopio de 6 ejes. No os he dicho una cosa, estas cámaras se llaman PTZ por un motivo. Llevan este giroscopio porque se mueven en el eje pan de panorámico, en el eje til, el que cabecea, y no hay un eje Z, sino hay un zoom. Por eso se denominan PTZ. Es decir, se mueven en realidad en dos sentidos, hacia arriba o hacia abajo, en 360 grados, pero no es un gimbal de estos que puedes llevarlo sobre alguna superficie, un trípode, lo que sea, y moverte con él. Porque ese eje Z, ese tercer eje, pues no lo compensa. Es un gimbal de 2 ejes únicamente. Como hemos dicho, la resolución es de 4K, de 1080 hasta 60 frames por segundo en sus últimas actualizaciones. Inicialmente empezó con 30, pero ya alcanza los 60 frames por segundo. Se mueve en una tasa de bits máxima de 100 megabits para H264 y en H265 hasta unos 80 megabits por segundo. Y bueno, incorpora micrófonos, eso sí, 2 micrófonos integrados, aunque yo recomiendo que conectéis algún tipo de micrófono o entrada de línea. Y después, bueno, pues tiene diversas formas de conexión. Se conecta por USB, en este caso USB 2.0, se conecta mediante HDMI, hay un conversor para conectarlo por Ethernet. Después, vamos a ver, Bluetooth, lo hemos dicho. Sí, que no se me olvide el protocolo NDI. Lo que pasa es que tiene bastante latencia el protocolo NDI. Yo, si estoy hablando como ahora, no lo utilizaría porque se nota esa latencia y luego tendríamos que corregirlo en el programa pertinente y a veces esto es un lío cuando hay ciertas prisas. Y bueno, resulta que lleva una batería integrada y es una batería que dice que tiene un tiempo de funcionamiento de unos 154 minutos aproximadamente. Ponle 1 hora y media y eso es lo que te duraría pues una batería completa dentro de el Tile Air. Bueno, más que suficiente para hacer transmisiones de streaming y la verdad es que muy contento. Pero es que sí, bueno, ya no os he dicho una cosa, el precio ronda aproximadamente los 500 euros. Pero es que ya están anunciando, la gente de OBS Bot, el modelo Tile 2. Y tengo aquí los datos. De entrada os voy a decir una cosa. Se podrá empezar a precomprar, que no significa que te lo vayan a enviar al momento, es precompra, con lo cual implica que tú lo precompras con un descuento y después cuando se lance pues te lo envían y subirán el precio. Pero de entrada ya estamos hablando de 1000 euros. Vuelve otra vez a soportar NDI, pero hay otras interfaz que ya van incorporadas. Por ejemplo, USB 3.0 en esta ocasión ya. Lleva SDI, este conector redondo,
HDMI, que este ya lo teníamos, y después lleva Ethernet. En el modelo 1, para poder disfrutar de Ethernet, lo que había que hacer era utilizar un conversor, es decir, un conversor de USB a Ethernet que había que comprarlo aparte y ya te costaba un dinerito. Bueno, pues ahora ya lo lleva incorporado. Anuncian que lleva Auto Tracking 2.0. Se sigue conservando lo que son los 4K a 60 fotogramas por segundo. Pero en 1080, fijaos bien, en 1080 ya nos hablan de que se puede alcanzar los 120 fotogramas por segundo. 120 fotogramas por segundo. No está nada mal. Esto se utilizaría sobre todo para hacer cámara lenta. 60 fotogramas por segundo se puede comprender que lo sigas utilizando para transmisiones, pero bueno, si quieres hacer cámara lenta, este sería el indicado. Y hemos pasado a 12 lentes ópticas. 12. Y además, dentro de las 12, se nos informa que hay 3 que son asféricas. El sensor todavía se reduce más. Casi estamos alcanzando ya la pulgada. Nos vamos a 1 partido de 1,5, que sigue siendo un sensor CMOS. Y nos anuncian que es de Sony. Y bueno, que siempre es símbolo de garantía, ¿no? Y después el zoom óptico, porque ahora lleva zoom óptico, no estamos hablando de un zoom digital, es un zoom de por 5, que combinado con el zoom digital nos daría un zoom de por 12, que ellos denominan zoom híbrido, es decir, la combinación del óptico más el digital. Vamos, que sobre todo para transmisiones en directo, estas de conciertos, donde tú quieras hacer una ampliación de lo que está sucediendo en el escenario, es fantástico. Han incorporado este seguimiento automático de inteligencia artificial que ya aparecía en el Google Meet, sobre todo la versión 2 para hacer encuadres, para rastrear grupos o simplemente dentro de un grupo le dices, oye, rastréame a esta persona y te la va siguiendo independientemente del lugar donde se encuentre dentro de ese grupo. Y bueno, aquí nos habla mucho del tema de los encuadres, que ahora dispone dentro de lo que es la aplicación de la posibilidad de llegar hasta varios tipos de encuadre. Habla de hasta 24 tipos de encuadre, que esto es una cosa que habrá que acabar comprobando. Y aparece las famosas los famosos grid, que estoy intentando buscar cómo se denomina esta traducción, las guías visuales. ¿Sabéis estas guías que tienen las cámaras digitales, que son 2 líneas verticales, 2 líneas horizontales, que se utilizan sobre todo para el tema de la composición, para buscar regla de los tercios y demás? Bueno, pues esto lo tenemos. Tiene rastreador de objetos y de animales. Tú le puedes indicar hasta 30 tipos de animales diferentes y hasta 200 objetos completamente diferentes. Supongo que te suena, porque esto te recordará sobre todo mucho a la Sony A7 IV, pero sí, es verdad, todo esto está dentro de esta nueva camarita. El NDI dicen que lo han mejorado, habrá que comprobarlo. Teníamos ese problema sobre todo de la latencia en NDI, donde la voz iba por un lado y lo que era la transmisión por otro. Todo esto habrá que comprobarlo. Y hasta ahora se trabajaba con tarjeta mini SD a la hora de grabar de forma local, porque podías hacer transmisiones en directo o grabar, como digo, de forma local. Bueno, pues esto ha cambiado. La tarjeta ahora es una tarjeta SD y bueno, pues esto también se agradece porque este tipo de tarjetas tienen mayor fiabilidad. Luego tenemos un tally incorporado que va en el brazo que hace los movimientos de PAM y TIL. Este tally es una lucecita que te va a decir en todo momento si está grabando o no está grabando. Cuando esté en verde se supone que estará grabando y cuando esté en rojo
te estará diciendo que está pausado. Ah, por supuesto, todo lo que es la multiescena sigue funcionando. Puedes trabajar con varias cámaras de forma simultánea. Píxeles efectivos, nos vamos ahora a 50 megapíxeles. 50 megapíxeles. La duración de la batería, ahora ya no es de 1 hora y media, estamos hablando de 5 horas, lo cual quiere decir que esta camarita, pues, hombre, como que se nos ha hecho algo más grande y pesada. Nos están hablando de que esta cámara ya pesa 1 kilo, que no es moco de pavo, que 1 kilo ya es una camarita pesada, ¿no? Y después tendremos el famoso enfoque por detección de fase, que es el que se centra en detectar las transiciones de luz en la escena capturada, lo cual quiere decir que este enfoque es un enfoque mejorado, es un enfoque que te va a permitir, bueno, enfocar a cualquier usuario de forma más rápida, incluso en condiciones de poca luz. Poco más tenemos aquí que se nos ofrezca, se nos diga, ¿no? Esta es la información que nos acaban de transmitir a todos aquellos, bueno, pues que somos usuarios de OBS Bot, de esta marca, y en fin, y además trabajamos con ellos de una forma o de otra, ¿no? Pero yo creo que es una camarita que va a dar mucho que hablar, porque estamos hablando, insisto, de una cámara, aunque sea una cámara PTZ, no deja de ser una cámara, no es una webcam para nada. Y es una camarita que sobre todo para aquellos que seáis streamers o estéis trabajando en la transmisión digital, pues vais a tener ahora ya por fin una cámara completamente profesional, ¿no? Una cámara que ya nos va a permitir hacer unos zoom en condiciones, cosa que hasta ahora, pues bueno, el zoom era bueno, pero no era un zoom profesional y ahora creo que con esto vamos a tener un zoom 100% profesional. Aparte de todas estas nuevas ventajas que hemos hablado, como lo de las 5 horas de batería, que bueno, pues esto también se va a agradecer mucho. Y en fin, habrá que ir comprobando el resto de opciones. Pues nada, solamente nos queda esperar a que se lance esta webcam. Ay, perdón, esta cámara. Estoy insistiendo todo el rato en que no es una webcam y ahora he caído en ese error. Y bueno, supongo que lo hará durante el primer trimestre del 2025. Eso sí, el precio me parece un poco excesivo. 1.000 euros. La verdad es que 1.000 euros comienza a picar al bolsillo. Y como siempre tenemos los que utilizamos o nos dedicamos profesionalmente a esto, utilizamos más de una cámara, pues 3 cámaras ya nos iríamos a 3.000 euros. Y la verdad es que esto ya empieza a escocer un poquito, ¿no? Pero en fin, acabaremos tarde o temprano adquiriendo alguna, que es lo más probable. Ya os la enseñaré cuando realmente se lance al mercado. De momento, aquí tenéis un avance previo. Pues nada más por mi parte. Espero que este podcast haya sido de tu agrado. Ya sabes que mi nombre es Carlos Mesa. Me puedes buscar en lo que es Amazon si quieres encontrar mi libro Fotografía y vídeo con tu iPhone, que es uno de los libros más vendidos en esta plataforma. Me tienes también en la página de la Asociación Fotográfica, fotografiar.org. Y bueno, pues si quieres entrar directamente a nuestro grupo de WhatsApp, que es un grupo gratuito, escribes http://clubfoto.org y allí tienes nuestro club. Y nada, simplemente pedirte ya en la parte del final que si todavía no te has suscrito al canal, por favor suscríbete ya para estar al día de todas estos vídeos que voy lanzando de forma semanal y que le deis algún like, que esto es una manera de agradecer el tiempo que uno le va dedicando a realizar estos podcasts de forma semanal todas las semanas y sin ningún tipo de retribución al respecto. Pues por mi parte aquí nos despedimos y nos volvemos a ver y encontrar la semana que viene. Hasta pronto.
Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.